Pijao Editores presenta Nuestra Cultura. Amigos de Nuestra Cultura TV, gracias por acompañarnos una semana más y por estar con nosotros en esta serie de especiales en la que nos estamos encontrando con diferentes artistas del Tolima que se encuentran representándonos en el exterior. En esta ocasión vamos hasta el Canare en España, donde nos recibió Mapi Gutiérrez, pintora, escritora, además fue directora de cultura y una gran gestora cultural. En mi casa es una familia muy dedicada a vivir dentro de las normas culturales del país. Mi niñez pues fue entre cuentos, entre todas las enseñanzas y de las costumbres propias de la región del Tolima. Mis padres eran tolimenses, una deliciosa niñez, porque fue entre cuentos, en leyendas, haciendo teatro. Mis abuelas fueron unas mujeres cultas de la época, les gustaba leer muchísimo y, por ejemplo, para introducirnos por el amor a la lectura, nos contaban Los Miserables, por decir algo. Entonces, cuando estábamos ya en suspenso de qué iría a pasar con Juan Valjean, como decía yo, y con Cosette, entonces decían, ahí está el libro, ¿por qué no lees un poquito? Y terminas el libro. Mi papá era también un narrador estupendo, además él escribía muy bien, y él nos hizo un cuento para nosotros, donde nos enseñaba todas las normas, como un librito para nosotros, donde nos enseñaba las normas para ser educados, para saber vivir, la religión y todo, y el personaje se llamaba Fermincito Panqueo y Cifuentes. Entonces era un juego, la vida. Fuimos, mi hermana y yo, muy consentidas, fuimos 4 en mi casa y mis hermanos eran mayores. Yo era terrible. En el colegio fui espantosa de necia, no fui la primera alumna y la madre, que era francesa, cada rato le decía a mi papá que me iba a expulsar. Y papá era muy jocoso, él era magistrado. Un día yo le pinté el pelo a todas las niñas de mi clase con Coca-Cola y agua oxigenada. Yo cobraba 5 centavos. Entonces, resulta que pues me dijeron que era una cosa de indisciplina y que me tenían que entregar. La madre le dijo, doctor, me da mucha pena, pero esta vez sí, es terrible, yo entrego la niña. No podemos, llévesela para otro colegio. Dijo papá, bueno, Mamer, quiero antes decirle que me preste los estatutos del colegio. Doctor, pero sí, hágame el favor también. Entonces él se puso a leer recio para que la monja dijo, aquí no dice que pintarse el pelo sea una nota de indisciplina. La Mamer, entre disgustada y riéndose, dijo, bueno, doctor, vamos a dejarla otro año. Y papá, así poco a poco, les ganaba la partida a ellas también. Bueno, al fin salí. Pero cómo es la vida que después el tiempo me da, esa niña tan revoltosa y tan necia del colegio, y yo era amiguera toda la vida y tengo esas amigas del colegio de toda mi vida, las tengo hasta el día de hoy, somos los del grupo del 60. Y entonces la madre dijo un día, ¿qué será de María del Pilar? Pues María del Pilar estaba de secretaria de Educación y yo, la más rebelde y de todo, pude ayudar felizmente a mi colegio con algo que necesitaba. Empecé a hacer mis pinitos de oír y aprender y estar cerca de la literatura desde muy niña, porque en mi casa, cuando vivíamos en Bogotá, se reunían la mayoría de los intelectuales de la época en casa de papá y mamá. Un día dijo Carlos López, yo tenía unos 6 años y dijo Carlos López Narváez, mijita, en tu casa se me quedó, éramos vecinos, se me quedó el libro que estoy traduciendo, que es el de la Dulcinea, ¿por qué no me lo traes? Entonces yo dije, sí, con mucho gusto. Dijo, acuérdate por Dulce. Entonces le dije, que va por el Quijote. Tenía esos alcances que no eran de inteligencia, sino que yo era de viva
para que no me cogieran y no pensaran que yo era una niña solamente necia y torpe. Era así mi vida, pero viví riéndome y aún me río mucho y siempre les digo a mis amigos que lo único que yo les pido es que me conserven la risa. Mi adolescencia fue deliciosa porque pasamos delicioso con el grupo del 60, hacíamos teatro con Luz Estela, nos gustaba la música. Entonces, no había tanto club en Ibagué todavía y disfrutábamos más de las fincas. Nosotros vivíamos en la finca Santana, en el Salado, que después fue lo de Sorrosa. Era un recorrido bonito porque se empezaba por Piedra Pintada, el Vergel, el Bosque, nosotros, que era Santana, después Media Luna y Leticia de Alberto Suárez Casas y Pioresnada de los Gastelbón. Hacíamos cabalgatas, los papás hacían ese recorrido, se tomaban sus tragos, íbamos todos a caballo. Muy linda, una infancia también muy bonita. Luego ya vino pues el colegio, vivimos muchos años en Santana, pero felices. Yo era muy cobarde, muy floja. Mi hermana, ella toreaba las vaquillas, ella espantaba las chiduas del arroz, yo no. Yo debajo de un árbol tratando de leer porque no leía, sino haciendo volar mi pensamiento, porque yo he sido soñadora, que eso me ha salvado. Entonces yo en ese momento me imaginaba el príncipe que iba a venir a la finca a vernos, porque a veces nos metíamos un aburrimiento estando solas y preciso llegaba el príncipe, alguno de los amigos. Bueno, mi vida ha sido así, de sueños. Tuve mi primer amor, que uno realmente ese amor no se olvida jamás. Después vienen todos los amores, pero el primer amor uno no lo olvida. Y nunca he dejado de hablarme con él porque he considerado que la amistad y eso ha sido siempre muy bueno. Luego ya crecí en todo sentido, estudié, me enamoré, me casé con un señor maravilloso que es el padre de mis hijos. Desafortunadamente él murió muy joven y yo quedé al frente de mis hijos con un antecedente. Antes de morir mi marido, resulta que me dio una parálisis que no se sabía si era un Guillain-Barré o era otra cosa, porque entonces no estaba la medicina tan avanzada. De todas maneras, el resultado más años después es una esclerosis múltiple que todavía la tengo. Los brotes, como los buenos amigos, venían frecuentemente, unos cada 8 años, cada 7 años. Como pude, con la ayuda de mis suegros, de mis cuñados, de mis papás, pues siendo yo un poco independiente, logramos sacar los niños adelante. Son 3 hijos. Entre la cama, por mis dolencias, entre las ilusiones, entre la gente que me acompañaba, que fueron siempre los escritores, los pintores, el grupo del 60. Yo nunca he tenido que decir quién soy a mis amigos porque nos conocemos de toda la vida. No he tenido que inventar qué tengo o no tengo porque nos conocemos de toda la vida. Trabajé mucho en las guarderías, fundamos las guarderías con el bienestar familiar, en varios departamentos, pero antes de llegar yo a Ibagué, después de viuda, en el Valle, yo enviudé en Cartago, entonces estuve en Cáritas y me tocó con mucho agrado que me ofrecieron el obispo y el gobernador de la época trabajar en Cáritas, pero el gobierno me daba un sueldo porque si no yo no podía trabajar. Y tuve a cargo pues las instituciones para la gente que había salido, los jóvenes que han salido de la drogadicción. Después yo llegué a Ibagué, entré al bienestar familiar y dio la casualidad que estaba el programa de Ley 27, que en ese entonces la primera dama lo había creado, que era lo de las guarderías. Era una cosa tan bonita. Generalmente era salir y recoger las mujeres que no tenían recursos, generalmente estaban en la prostitución. Uno pagaba la fianza
a las dueñas de las casas donde ellas trabajaban, nos las llevábamos a un barrio que se construyó con la ayuda realmente de una persona que tengo que nombrar, que es Elena Melendo de Caicedo, y se hizo el barrio del refugio. Allí el instituto me nombró directora porque logramos tener como unas 127 niños. A las mujeres se les daba trabajo en la guardería o se les conseguía en casas de familia. Unas volvían a su oficio porque pues realmente les parecía que era mejor y fue un trabajo muy bonito. Entonces tuve la oportunidad de entrar al gobierno. Cuando yo empecé a pintar cuadros, era cuando estaba en uno de mis brotes, se me ocurrió que con las sombras de los ojos podía hacer pastel. Entonces mis amigas me llevaban las sombras de los ojos y yo hacía cuadros en pastel. Hay muchos de mis amigos que aún tienen esos cuadros y yo los vendía. La gente quizá no me los compraba porque eran bonitos, sino para ayudarme, pero ya iban cogiendo forma. Nuestra cultura. Es una invitación a todos para que vean nuestra cultura. Pienso que es muy importante y que ojalá se pueda multiplicar para que podamos tener desde muchas opiniones, mirar la ciudad, mirar la cultura y dinamizar mucho más lo que somos y lo que podemos seguir siendo y lo que vamos a hacer en adelante. Yo creo que la gente no tiene la culpa de no recibir cuando no se le educa. Es un programa educativo y me parece que esto nos va a ayudar siempre a tener una percepción mucho más grande que la que se puede lograr a través del arte en este caso. Nuestra cultura. Después de su estancia en el Tolima, Mapi se dirigió a Estados Unidos. Allá conoció a Narcís Galeá, su actual esposo, y se fueron para España hace más de 30 años. Por eso, sigue pintando, sigue escribiendo y siempre sigue recordando a Ibagué, siempre sigue recordando al Tolima. Entendí que tenía que dibujar y tuve un maestro que fui muy afortunada, que fue Fernando Davis, que en las tardes de esas convalecencias, de una muy, muy larga que estuve en Bogotá, se iba y me ayudó y me enseñó las técnicas para pintar. Me enseñó a pintar primero en pastel, después ya cogí a pintar acuarela. No me gustaba mucho porque no tenía mucha facilidad para el agua y todo eso en mi cama. Entonces después empecé a pintar ya con tizas, en pastel, y luego ya, cuando ya me podía levantar, empecé a hacer mis primeros pinos con el óleo. Pero en pastel hice mis primeras exposiciones en Ibagué. Me ayudaron mucho mis amigos, la divulgación también fue buena y realmente a mí me ha gustado mucho un pueblo y he querido un pueblo porque uno tiene que tener un pueblito a quien querer. Y mi pueblo preferido es Ambalema, que es de donde son mis ancestros. Yo me dediqué mucho a Ambalema y logré formar con una gente que reunimos la Corporación para el Desarrollo de Ambalema y sacamos Ambalema Monumento Histórico. Pero en la época era para sostener realmente la arquitectura del pueblo y no dejarla caer. Que mi cuñado Cesario lo nombraron gobernador y él quería una persona de confianza, además tan lista como yo, con mis 500 íntimos amigos que decía Jaime Pava que yo tenía. Entonces él consideró que yo podía ser una buena relacionista y la mano derecha de él, que él tenía que tener confianza con alguien para su secretaria privada. Ya después me quedé con los otros gobernadores, con Merino, con Carlos Martínez Silva, y así empezó mi vida pública. Yo siempre tenía relaciones, como te digo, desde pequeña con los artistas y con la música y con todas las cosas. Entonces, además, siempre reunía en mi casa a los grandes del Tolima para aprender, para manejarlos y para quererlos, a los escritores, a los pintores. Y resulta que también tuve una enseñanza muy grande cuando yo estuve en una de esas parálisis. Tuve un salvador de mi vida con amor que me ayudó muchísimo, que fue Hugo Ruiz, que mientras yo estaba en la silla de ruedas, él fue mi compañero, mi amigo, y realmente
me fue de mucha ayuda. Luego, ya los escritores, entre ellos Eduardo Santa, Germán Vargas Cantillo, y los primeros libros, como yo hablo tanto, yo contaba tantas cosas, Eduardo Santa me dijo, ¿y por qué no sacas un libro? ¿Por qué no escribes? Esto que nos estás contando, ¿por qué no escribes? Y motivada por ellos y por los Pardo y todo esto, entonces saqué mi primer libro con ustedes, con Pijama Editores. Esto ya estaba yo en el gobierno y consideró Carlos Martínez Silva que yo ya había sido su secretaria privada en la alcaldía y ahí me enfermé nuevamente, entonces tuve que suspender la labor, pero cuando ya estaba restablecida, él fue gobernador y pensó que yo debía ser la directora de Cultura. El Tolima estaba pasando por una crisis terrible de violencia y de cosas. Fue cuando se hizo la toma cultural de Bogotá. Efectivamente, llevamos más de 600 artistas. Se hicieron cosas en la Media Torta. Se congregaron más de 25.000 personas en la Media Torta y cantaron Vivirás mi Tolima. Fue hermosísimo. En todas partes donde yo veía un huequito que había manera de mostrar las cosas, entonces pues se ponía una exposición. En el círculo de periodistas hicimos el lanzamiento de los libros de Germán Santamaría, Eduardo Santa y Darío Ortiz. Después de eso me dediqué más a pintar, me vino otra crisis y ya en la cama empecé a pintar más. Y luego de que saqué el libro, se me presentó la oportunidad de ir a Estados Unidos porque un primo mío quería que yo fuera para que fuera como institutriz, yo pienso, de sus hijos, que eran mayores. Y a la vez, si nos iba bien, pues a lo mejor formábamos pareja. Pero yo desde que llegué allá pensé que no, porque yo vi que Estados Unidos no era para mí, porque me sobraba el corazón. La gente era muy fría, no era el sueño americano que yo veía. Entonces mi hijo Ricardo, que vivía en Miami, me dijo que me fuera para allá y que me tomara un tiempo para mí y que pintara. Entonces empecé a pintar y mira la suerte que empecé a vender mis cuadros, porque pintaba cosas del folclore del Tolima. Y tenía una amiga, empezó a comprarme cuadros y otra amiga también. Te digo que de verdad la vida me sonrió en ese sentido y empecé a ir a las exposiciones. Y un día me invitó una amiga que había sido vicerrectora de la Universidad del Tolima, nos habíamos conocido cuando estábamos en el gobierno ambas, y ella me invitó que llegaban unos pintores españoles a visitar una clínica que ella regentaba. Y fui a verla. En esas, el maestro Galeá se interesó por mí, le dijo a Ricardo que esta niña hizo una reunión deliciosa con el cónsul y otra gente, y Ricardo estaba cantando, mi hijo estaba cantando, y él le preguntó que quién era yo, y Ricardo le dijo, es una viuda de Ibagué, pero no le dijo más. Entonces el maestro dijo que venía a dictar una conferencia sobre el color y la teoría de Cézanne, que es lo que él sigue. Él ha sido muy fiel a Cézanne y su pintura también. Yo que pintaba, imagínate la pena para mostrarle los cuadros. Él dijo que si yo pintaba quería conocer los cuadros, pero él muy vivo quería también conocerme a mí. Entonces al otro día que íbamos a la feria, dijo que nos recogía, fuimos a la feria, de ahí cogí a interesarme por los impresionistas desde ese momento porque pasé una vergüenza enorme que yo realmente conocía a los pintores de Ibagué. Sí, es cierto, es que era así. Empezó a enseñarme a pintar y pasaba como la canción, ¿no? Que aprendí tanto, menos el canto, ¿no? Nos vinimos acá, a España, y oh sorpresa, me mostró muchos sitios para vivir, entre ellos Mallorca, y por último me mostró la Tancada, y su hermana, muy inteligente, me dijo, a él lo que más le gusta es Alcanar, tú debes vivir en Alcanar. Y yo vivo en las estribaciones del Montsià, que es una montañita frente al Mediterráneo, y él había hecho su casa con un estudio. Cuando yo llegué había solamente el estudio y una casa sin terminar.
Y yo sin pensarlo dije que me quedaba aquí. Dijo, ¿cómo? Si él tenía en Mallorca y él tenía también casa y apartamentos en Barcelona y en otros sitios. Yo dije que no, que aquí. Me enamoré de Alcanar desde que llegué. Narcís creó una escuela aquí, 27 años, sin cobrar nunca nada, y resulta que las mujeres de este pueblo hacen grandes pintores. Han sido buenas, casi analfabetas unas, y otras que ya eran pues casi profesionales también empezaron a pintar. Entonces Narcís me transmitió la manera de enseñarle a los niños a pintar. Entonces yo entré a trabajar a la escuela con él y empezamos a enseñarle a los niños a pintar. Y primero iba a los pueblos también. Allí entonces yo contaba los cuentos que yo escribía para niños, se los contaba también mientras íbamos pintando. Y así fue escribiendo mi segundo libro, que fue el de los mitos de nosotros, y que les gustó tanto que ya han llevado la segunda edición de ese libro de mitos para niños al catalán. El año pasado sacaron la segunda edición, está en las escuelas. Aquí tenemos la galería. Estoy escribiendo un libro sobre Narcís, pero sobre el hombre, no sobre el pintor, porque de eso ya lo han escrito los eruditos, ¿no? Me da angustia, porque tengo una vida hecha acá en el sentido de mis médicos, ¿no? También de mis médicos, y que esta libertad aquí de este sitio de la Tancada no lo podría tener en otra parte. Y fuera de eso, de que ya me he hecho a la idea de que aquí me visitan ustedes. En cambio, si yo me voy a Bogotá, parece mentira, a Bogotá o a Ibagué, la gente por un momento me invitan a comer tamales, lechona, de todo lo imaginable, a tomar aguardiente, a todo lo que quieran. Pero ya estoy mayor, cumplo 79 años. Si estoy viva para los 80, los invito a todos para que bailemos el sanjuanero. Es tan importante ver la Cultura TV, que es donde se da uno cuenta de lo grande que es el Tolima y de la gente tan interesante que hay. He visto muchísimas entrevistas de ustedes. En primer lugar, muy bien logradas. En segundo lugar, unos personajes magníficos. Y no sabía uno que hay tanto desarrollo cultural e intelectual. Muchísimas gracias a ustedes por esa divulgación. Nuestra cultura. Este magazine cultural, esto que se llama Nuestra Cultura, es muy importante precisamente para tratar de que cada colombiano y cada tolimense junte los diferentes puntos de vista sobre la cultura, el folclore, la música, la pintura, el teatro, etc. Yo creo que esto le hacía falta al Tolima, y que estemos aquí, y que por aquí pasen otros escritores y otros artistas, es muy importante. Reconozcámonos nuestra cultura, reconozcámonos aquí, viéndonos en este magazine tan importante del Tolima. Nuestra cultura. Gracias por estar con nosotros en Nuestra Cultura TV una semana más, por suscribirse, por los comentarios que nos dejan, por compartir nuestras notas y por seguir conectados durante la semana con nosotros. No olviden en Facebook, en YouTube, Nuestra Cultura TV, y hasta la próxima semana. Aquí termina Nuestra Cultura. Nuestra Cultura. Nuestra Cultura. No, es una vergüenza lo que se gasta el Ministerio de Cultura y lo que finalmente termina en apoyos directos a un creador en cualquier rama. Es una vergüenza, es un nido de parásitos lo que tienen en Colombia a todos los niveles. La literatura es aquella, a veces fantasía, que uno la convierte en realidad y la hace caminar, la hace soñar, los personajes que uno hace llorar. Nuestra Cultura.